Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, amén. Estamos agradecidos con Dios porque nos permitió estar aquí una vez más, amén. Yo creo que cada uno de nosotros venimos a la expectativa en esta mañana, amén. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están aquí en cuerpo, alma y espíritu? Yo creo que si estamos así, podemos hacer que baje esa presencia divina. Los saludo en el poderoso nombre del Señor Jesucristo en esta mañana. Cada uno de ustedes que están aquí en este lugar, cada persona que nos ha visitado por primera, segunda o tercera vez, la saludamos también en el nombre de Jesucristo. Y todos aquellos que nos ven a través de la transmisión, iglesias hermanas que están conectadas también, les mandamos un fraternal saludo desde aquí, Tabernáculo de Dios, Samalayuca. Y yo creo que venimos con el único motivo y el objetivo correcto de escuchar la palabra divina de Dios. Yo creo que sí, hermano. Yo creo que cada uno de nosotros en el corazón está ese anhelo. Solo dijo el mensajero de esta edad, dijo que en el corazón del Hijo de Dios, en el corazón de la hija de Dios, debe estar ese anhelo ardiente en su corazón, para venir y adorar el nombre de Jesucristo, esperar aquí afuera que las puertas de esta iglesia se abran para poder entrar, meditar en la presencia de Dios y empezar a escuchar la palabra divina de Dios. ¿Cuántos lo creen? Él está aquí, hermanos. Quizás usted no lo ve con ojos físicos, pero su espíritu se puede sentir en esta mañana aquí en este lugar. Vamos a orar primeramente. Le voy a invitar que incline su rostro ahí donde usted está, su corazón. Vamos a la presencia de Dios y que Dios tome el control. Vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude en esta preciosa mañana. Padre, Señor Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, vengo delante, Señor, de usted con temor, Señor, y temblor, Padre. Señor, creyendo, Señor, que, Señor, enfrente de mí, Señor, hay hijos tuyos, lavados, Señor, con tu preciosa sangre. Señor, ellos han dejado, Señor, sus quehaceres, sus hogares, Señor, para venir, Dios, y escuchar, Señor, el consejo de tu palabra. Padre, por lo cual, Señor, en esta preciosa mañana, Señor, con respeto y con humildad, Señor, le pido, Dios, que usted, Señor Jesús, me ayude. Señor, que usted traiga, Señor, la inspiración, Señor, divina, Señor. Que su nombre, Dios, sea glorificado, Padre. Señor, sabemos que usted nos ha llamado, Señor, con algún propósito, Señor, a cada uno de nosotros aquí en esta tierra, Padre. Señor, como dijo nuestro profeta, Señor, no a todos usted los llamó, Señor, a predicar. No a todos, Señor, usted les dio un don, Señor, de sanidad o algún don de liberación, Padre. Pero usted los llamó, Señor, con algún propósito, Señor. Y, Señor, esperando, Señor, que ese propósito, Señor, sea cumplido, Dios, en nuestras vidas, Padre, aquí en esta tierra, Señor. Padre, el único objetivo, Señor, que está en nuestro corazón es, Señor, de que su nombre sea, Dios, glorificado, Padre. Señor, porque no hay nadie aquí en esta tierra, Señor, que, Señor, pueda hacer aquellas grandes cosas y maravillosas, Señor, que usted hace, Padre. Señor, usted es el único y verdadero Dios, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, de Isaac, el mismo ayer, hoy y por los siglos, Padre. Señor, en esta hora me encomiendo en sus manos, Señor Jesús, y que usted, mi Dios, tome, Señor, el control en esta mañana, Padre. Señor, me pongo en tus manos
Señor, me cubro con su sangre preciosa, cubro a cada uno de sus hijos, Padre, con su sangre preciosa, Padre. Atamos todo espíritu inmundo, Señor, que quiera venir a perturbar, Señor, nuestras mentes, Padre. Señor Jesús, también si hay alguna cosa, Padre, que quiera salir inmunda de mis labios, Padre, deténgala, Padre. Que usted ponga ese carbón encendido, Dios, en mis labios, Padre, como lo hizo, Padre, con aquel profeta de la antigüedad, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo me encomiendo en sus manos, Padre, y en esta hora, Señor, ayúdeme. Gracias en el nombre poderoso de Jesucristo, su Hijo amado. Gracias, Señor Jesús. Así como están de pie, vamos a leer la escritura, vamos a recordar el pensamiento, gracias hermano, vamos a estar leyendo Hebreos capítulo 7, vamos a traer como un recordatorio de este precioso mensaje que predicó el mensajero de la edad, y él le tituló Melquisedec. ¿Quién es este Melquisedec? Un gran personaje en la palabra de Dios. Hebreos capítulo 7, verso 1. Pueden decir o indicarme con un amén cuando lo hayan encontrado. Dice así la escritura: en el nombre poderoso de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Y luego el verso 3 me llama la atención, porque este hombre era un personaje, era un ser humano, era una persona que dice aquí en el verso 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principios de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Qué bonita porción de esta palabra, hermanos. Pueden tomar su lugar un momentito. Qué gozo el saber un poco de este personaje. ¿Quién es este Melquisedec? ¿Quién es este hombre? Realmente hay varias teorías en cuestión a esta porción de las Escrituras. Hay varios estudios bíblicos concerniente a esta porción de la Escritura. Pero gracias a Dios, gracias al Creador, gracias a aquel que nos conoció desde antes de la fundación del mundo y que inspiró bajo el séptimo ángel de Apocalipsis capítulo 10 y verso 7 esta inspiración divina para que el mensajero viniera y nos predicara concerniente a esta porción de las Escrituras y nos dijera realmente quién era este personaje. Viendo nosotros que realmente esta persona, hermanos, aquí donde estamos leyendo, primero está hablando de Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham. Este fue a recibir a Abraham cuando Abraham venía de la derrota de aquellos reyes. Y este mismo Melquisedec bendijo a Abraham. En el versículo 2 dice que a quien asimismo Abraham dio los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem.
Vea lo que está hablando Pablo aquí en esta porción de la Escritura. Y también significa rey de Salem, esto es rey de paz. No sé si se esté poniendo un poco caliente, estoy sintiéndome un poco caliente aquí, no sé si ustedes también. Si se siente caliente, síndicos, abran un poquito la puerta para que circule el aire. Vemos aquí en el versículo 3 que no tiene padre, no tiene madre. Vemos que no tiene principios de días, no tiene fin de días. Entonces, para mí, como dijo el mensajero, esta persona era Dios en morfe aquí en la tierra. Dios en morfe. Voy a estar leyendo unos extractos concerniente a esto. La Escritura dice en primera de Timoteo capítulo 16, para confirmar esto que les acabo de decir, que era Dios en morfe. Si usted me sigue a Timoteo en primera de Timoteo capítulo 16 y el verso 16 dice: Él es el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz indeseable, a quien ninguno de los hombres ha visto ni le puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Vea lo que está diciendo la Escritura. ¿Quién era este hombre? Era Dios en morfe. Ahora, la palabra morfe, dice el mensajero, que es una palabra traída de un teatro, que quiere decir o significa que está cambiando su máscara. Dios es con nosotros, Dios con su pueblo en la antigüedad, Dios con su pueblo aún en el Nuevo Testamento, pero hoy en este último tiempo, Dios dentro, hermanos, de su pueblo. Eso es lo que el mensajero nos está diciendo cuando él predica, hermano, las 4 maneras de poder ver a Dios. Dios en su universo, Dios en su pueblo, Dios, hermanos, aún dentro de su pueblo, hermanos, Dios habitando y trayendo, hermanos, las mismas señales que hizo él allá en la antigüedad. Pero vean lo que está diciendo aquí el hermano Branham cuando él está explicando este tema, hermanos. Este pensamiento, él nos lleva hasta el principio de la creación. Él nos lleva al principio, hermanos, donde Dios habitaba, hermanos, solo. Eso es lo que está diciendo el mensajero. Váyase a millones y millones de años atrás, antes de que hubiera un ángel que adorara a Dios o un querubín que adorara a Dios. Váyase hasta la eternidad. Traslade su mente hasta el principio de la creación, donde estaba aquel Espíritu eterno de Dios, hermanos, allá en la eternidad. Pero vea lo que dice el mensajero. Ahora, en el principio Dios habitaba solo con sus atributos. Dios tenía atributos. Dios, hermanos, tenía atributos porque Él, hermanos, estaba formando, hermanos, un cuadro allá en la eternidad. Siendo Él el gran Dios y el gran arquitecto de arquitectos. Dios estaba, hermanos, formando un cuadro como un arquitecto, hermanos, forma en su mente, hermanos, lo que Él va a construir. Él lo construye, pero antes de construirlo, hermanos, Él lo empieza a formar en su mente. Pero cuando Él lo forma en su mente, entonces, hermanos, ese arquitecto agarra lo creado por Dios, hermanos, para construir lo que Él, hermanos, pensó en su mente. Pero antes de que Él pensara construir eso, era primero un atributo que Él tenía en su mente. Vemos que Dios es el creador sobre todas las cosas que existen aquí en esta tierra. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Mire, dice el mensajero, así como un gran arquitecto que puede trazar en su mente y dibujar lo que él piensa que es lo que va a construir o crear.
Ahora él no puede crear, él puede tomar algo que ha sido creado y hacerlo en una forma diferente, porque Dios es la única manera, el único que puede crear. Pero él forma en su mente lo que él va a hacer, y esos son sus pensamientos, esos son sus deseos. Ahora es un pensamiento y luego él lo habla y es una palabra. Entonces es una palabra. Y luego abajo dice un pensamiento. Cuando es expresado es una palabra. Un pensamiento expresado es una palabra, pero tiene que ser un pensamiento primero. ¿Sabía usted, hijo de Dios, hija de Dios, que usted estaba en la mente de Dios antes de que el mundo fuese creado? Usted era un atributo en la mente de Dios. Pero cuando Dios pensó, hermanos, que usted iba a venir, hermanos, a existencia, entonces Él pudo, hermanos, trazar eso en el cuadro, sabiendo, hermanos, que ahora usted tenía que vivir en esta última edad de la iglesia de la Odisea. Dice el mensajero, así que son atributos de Dios. Luego llega a ser un pensamiento y luego la palabra. Es una cosa, hermanos, maravillosa. Por eso yo creo, hermanos, que nosotros como hijos de Dios podemos resistir la tentación del diablo en esta tierra. Porque nosotros, hermanos, estábamos en la mente de Dios. Dios nos capacitó, hermanos, para soportar la prueba aquí en esta tierra. Él es el eterno Dios, el Dios verdadero, el Dios real, el Dios que creó todas las cosas, el Dios, hermanos, que tenía todo, hermanos, en su mente tan perfecto, hermanos, que Él, hermanos, lo empezó a elaborar aquí en esta tierra. Dice el mensajero que cuando él pensó, hermanos, en estos atributos que él tenía, hermanos, entonces el libro de la vida, hermanos, apareció allí y allí él, hermanos, anotó el nombre de cada hijo e hija de Dios, hermanos, escogidos desde antes de la fundación del mundo. Es una cosa, hermanos, maravillosa. Pero aquí vemos a este hombre, hermanos, en la tierra, el gran Melquisedec, que llegó, hermanos, allá con Abraham, cuando Abraham, hermanos, estaba en la tienda, que Abraham salió a recibirlo. Encontramos allí, hermanos, la escritura, hermanos, cuando Abraham los ve, aquellos tres personajes, hermanos, que llegan. Pero Abraham, hermanos, se postra, hermanos, y habla solamente a un personaje y le dice, mi Señor. Abraham tenía, hermanos, la revelación de quién era ese hombre. Abraham le llamó, hermanos, Elohim, el autoexistente. Y la Biblia dice, hermanos, que la iglesia del Dios viviente, la iglesia del Dios está edificada sobre la revelación de la palabra divina de Dios. Aún el mismo Señor Jesús, hermanos, lo expresa en Mateo capítulo 11 y verso 27, cuando el Señor Jesús, hermanos, dice, todas las cosas me son entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce al Hijo, sino el Padre y aquel a quien el Hijo le quiera revelar. Mira, hay cosas en el mensaje de restauración, hermanos, que para muchos son misterios, o para nosotros son misterios, que están ocultos, hermanos, aquí en la palabra divina de Dios. Pero sabemos nosotros que estos misterios, hermanos, se le dieron al último mensajero de la última edad de la iglesia, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 10 y verso 7. Ahora este hombre, Melquisedec, estaba, dice el mensajero, que estaba
en un cuerpo, hermanos, llamado la teofanía. Pero 4000 años antes de que Jesús naciera o de que Jesús viniera a la tierra, Jesús ya había pensado allá, hermanos, en la eternidad, hermanos, que iba a venir a esta tierra para dar su vida por cada uno de nosotros. Y vea cómo lo dice el mensajero: piénselo antes de que Jesús naciera, 4000 años antes de que Él viniera a la tierra y varios miles de años antes de que ustedes vinieran a la tierra. Jesús, en la mente de Dios, murió por los pecados del mundo. Vea lo que dice. Lo voy a leer una vez más. Antes de que Jesús naciera, 4000 años antes. Y luego el mensajero dice: varios miles de años antes de que ustedes vinieran a la tierra, Jesús, en la mente de Dios, murió por los pecados del mundo. Y el libro de la vida fue hecho y su nombre fue puesto en ese libro de la vida antes de la fundación del mundo. ¿No dice la Escritura, hermanos, que en estos tiempos finales viene la bestia? Y dice que la bestia, hermanos, engañaría o va a engañar a aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Pero su nombre, mi nombre, fueron escritos, hermanos, en el libro de la vida desde antes que el mundo fuese creado. Por eso para nosotros no se nos dificultó, hermanos, venir y entregarnos a nuestro Señor Jesucristo en esta mañana, o el día que nosotros nos entregamos a Él. Vea lo que dice la Escritura: ustedes estuvieron allí en sus atributos. Usted no lo puede recordar o no lo recuerdan, porque ustedes solo eran parte de su vida. Ustedes son una parte de Dios cuando ustedes llegan a ser hijos e hijas de Dios. Oiga, qué tremendo esto. Nosotros nacimos aquí en esta tierra y nacimos en pecado. Hermano Branham habla la historia de aquel aguilucho, hermanos, que fue empollado, hermanos, en el gallinero. Y cuando ese aguilucho, hermanos, nació, hermanos, ese era el pájaro más raro, hermanos, dentro del gallinero. Y la gallina, hermanos, empezaba a cloquear, hermanos, y los polluelos iban atrás de la gallina y empezaban a cloquear y a comer, a picar en la tierra para poder comer. Pero el mensajero habla y dice que el aguilucho no podía hacer eso, porque un águila no puede comer así. Pero nos damos cuenta, hermanos, realmente, hermanos, que el águila para eso nació, para comer cosas de la tierra. Sin embargo, el águila no. Pero dice que un día, hermanos, mamá águila venía, hermanos, buscando a ese aguilucho. Y empezaba, hermanos, a volar. Y cuando empezó, hermanos, a buscar a ese animal, dice que hizo el chillido de águila buscando aquel aguilucho que estaba extraviado. Y cuando el aguilucho escuchó el ruido y el chillido, hermanos, de aquella águila, él volteó y se dio cuenta, hermanos, algo había cambiado en su vida. Se dio cuenta que realmente él era un animal que podía andar, hermanos, en las alturas. Y dice el mensajero que cuando la mamá águila lo miró, ella solamente le dijo: hijo, tú eres un águila, solamente extiende tus manos y alza el vuelo. Y aquel aguilucho, hermanos, no lo podía hacer. Aquel aguilucho, hermanos, extendía sus alas y no podía pegar el vuelo. Pero cuando empezó, hermanos, a aletear y a pegar el vuelo, hermanos, empezó, hermanos, a volar.
Y el mensajero, hermanos, empieza a decir y dice, hermanos, que así somos a veces nosotros los hijos de Dios. Dios nos capacitó, hermanos, a nosotros para poder, hermanos, volar hacia las alturas. Para poder, hermanos, extender nuestras alas y poder, hermanos, llegar a donde queramos, hermanos, llegar. Fíjese lo que sigue diciendo el mensajero aquí. Gloria, dice, eso deja fuera a la denominación completamente. Ciertamente que sí, Dios en todo el único lugar. Fíjense ahora en sus atributos. Entonces el atributo era primero Dios. Y luego primero el atributo. Después del atributo el pensamiento. Vea, Dios, el pensamiento, el atributo mismo, todo en uno sin ser expresado. Entonces cuando Él es expresado, secundariamente Él llega a ser entonces la palabra. Oiga, con cuánta razón el águila, hermanos, llamado Juan, cuando él está escribiendo en el libro de San Juan, capítulo 1, él está hablando y él está diciendo, hermanos, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan era un águila. Juan sabía, hermanos, lo que estaba hablando, y Juan sabía, hermanos, lo que estaba él mirando, hermanos, allá en la eternidad. Vea cómo es de que Juan expresa, hermanos, en San Juan capítulo 1, si usted lo lee, hermano, usted se va a dar cuenta que Juan está expresando y está diciendo que en el principio era la palabra y la palabra era, hermanos, con Dios y la palabra fue hecha carne. Fue hecha carne. El mismo Dios condescendiendo, el mismo Dios, hermanos, desde la antigüedad. Dios en la columna de fuego, Dios en espíritu, Dios, hermanos, en morfe, Dios Elohim, hermanos, allá con Abraham, pero siendo el mismo y único y soberano Dios entre sus hijos, entre su pueblo. Vea lo que dice. Cuando el tiempo comenzó era la palabra, pero antes que fuera la palabra era atributo, un pensamiento. Entonces fue expresado en el principio. Ahora hemos llegado donde Melquisedec, esta persona misteriosa. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego el verbo llegó a ser carne y habitó entre nosotros. Retengan eso allí. Su primer ser era espíritu, Dios sobrenatural. Muy bien, el gran eterno. Segundo, Él comenzó a formarse hacia la carne en una teofanía. Es llamada la palabra un cuerpo. Este entonces es el estado en el que Él estaba cuando Él se encontró con Abraham. Oiga, qué maravilloso es ver, hermanos, a Dios en esa teofanía. Dice el mensajero, dice, quizás usted no lo pueda ver, el cuerpo de Jesús, pero Él está aquí en esta mañana. Él viene en forma del Espíritu. Él viene, hermanos, y se pasea en medio nuestro, hermanos, nos bendice. Nos da, hermanos, el alimento, hermanos, para nutrir y vivificar, hermanos, nuestro espíritu. Una teofanía es algo que usted no puede ver. Pudiera estar aquí mismo ahora, sin embargo, ustedes no pueden verla. Es así como, bueno, como la televisión, eso está en otra dimensión. La televisión, la gente se está moviendo a través de este cuadro ahora, cantando, hay colores también, pero el ojo,
solo está sujeto a 5 sentidos. Ahora la televisión no manufactura una imagen. Una televisión solo canaliza a un circuito y luego la pantalla de la televisión la capta. Pero la imagen está allí. Para comenzar, la televisión estaba allí cuando Adán estaba aquí. La televisión estaba allí cuando Elías se sentó en el monte Carmelo. Todo esto ya estaba aconteciendo. Estaba allí cuando Elías se sentó en el monte Carmelo. La televisión estaba allí cuando Jesús de Nazaret caminó por las playas de Galilea, pero uno apenas ahora lo está descubriendo. Ellos no lo hubieran creído allá atrás. Uno habría estado loco para haber dicho algo así, pero ahora ha llegado a ser la realidad. Y luego vea lo que dice: Él se revela en su gran forma de lo que Él la afirmó, a medida que es en morfe en sus siervos y se prueba Él mismo. Ahora aquí está Él en la forma del Espíritu. ¿Cuántos lo creen que Él está aquí en forma del Espíritu? ¿Cuántos lo creen, hermanos, que Dios está aquí en forma del Espíritu? Se oyen muy pocos amenes, pero usted debe estar convencido de que el Espíritu eterno de Dios, hermanos, domingo tras domingo viene, baja, hermanos, y empieza a moverse aquí entre en medio nuestro. ¿Para qué? Para libertarnos. ¿Para qué? Para sanarnos, para mostrar, hermanos, los atributos que Él tenía allá antes de que el mundo fuese creado. Dice el mensajero que Él tenía el atributo, hermanos, de ser sanador. Él tenía el atributo de ser, hermanos, libertador. Él tenía el atributo, hermanos, de ser padre, de ser hijo. Él tenía todo, hermanos, en su mente y lo estaba, hermanos, formando y lo estaba desarrollando, hermanos, de acuerdo al tiempo, hermanos, que cada hijo o hija de Dios empezó a venir aquí a esta tierra. Mire, la Escritura es perfecta. La Escritura habla, hermanos, del profeta Samuel. Usted sabe, él era un profeta en el tiempo de Saúl. Cuando la guerra empezaba, hermanos, este profeta iba, hermanos, y empezaba a decirle a Saúl lo que Dios quería que hiciera. Una de las cosas, hermanos, que este profeta fue y le dijo, hermanos, a Saúl, que había dicho Dios, hermanos, que matara al rey Abimelech y a todo su ejército y no dejara a nadie en vivo. Y esta cosa, hermanos, cuando uno la va leyendo, hermanos, con cuidado, uno se da cuenta, hermanos, que Dios trabaja, hermanos, en ambos lados. Dios trabaja de diferentes formas. Llegó el profeta Samuel y le dijo a Saúl que matara al rey Abimelech y a todo su ejército en la guerra. Y cuando llegó, hermanos, el tiempo de la guerra, mataron a todos, pero se llevaron preso, hermanos, al rey Abimelech, el ejército de Saúl, perdón. Y cuando estaba el rey Abimelech allá, hermanos, en el campamento de Israel, hermanos, apareció el profeta Samuel. Porque ya Dios le había dicho, hermanos, que mataran a todos, que mataran al rey, que no lo dejaran vivir. Pero sin embargo Saúl, hermanos, desobedeció la voz de Dios. Saúl, hermanos, agarró al rey Abimelech, hermanos, se lo llevó preso. Y allá lo tenía en el campamento. Pero cuando llegó Saúl, hermanos, y le dijo lo que él había hecho, hermanos, Dios había dejado, hermanos, al rey, hermanos, por haber desobedecido a Dios. Samuel tuvo, hermanos, que matar al rey Abimelech. Dijo, ¿dónde lo tienes? Tráelo.
Era la orden de Dios, hermanos, que matara al rey Abimelec. Sacaron al rey Abimelec, hermanos, del campamento, lo trajeron ante Samuel. Samuel lo agarró, hermanos, y le tumbó la cabeza. Y el rey se fue, murió. El rey ya, hermanos, había muerto, ya tenía tiempo. Jehová, hermanos, andaba desesperado. Como muchas de las veces, hermanos, el ser humano anda tan desesperado, hermanos, que va a buscar ayuda, hermanos, erróneamente. El rey, hermano Saúl, hermanos, se desesperó tanto porque oraba a Dios y Dios no le contestaba. Le pedía a Dios alguna visión y Dios no se la daba. Y estaba desesperado, hermanos, y lo que pensó, hermanos, ir a buscar a una hechicera. Dijo: Dios no me contesta, Dios no me escucha. Le dijo a sus criados, a sus soldados, les dijo: vámonos, vamos a buscar a la hechicera de Andor. Y el rey, hermanos, se disfrazó. ¿Por qué se disfrazó? Porque él sabía, hermanos, que si la bruja lo miraba, la bruja se iba a dar cuenta, hermanos, que era Saúl. Y en el tiempo de Saúl, hermanos, lo que hacía Saúl era matar a las hechiceras, no dejarlas vivir. Las sacaba del campamento, les decía: váyanse o mátenla. Y cuando llegaron, hermanos, Saúl iba disfrazado, hermanos. Iba con sus soldados. Iban buscando a la hechicera, y por ahí en la cueva, hermanos, donde estaba la hechicera, hermanos, salió aquella mujer y empezó a platicar, hermanos, con Saúl. Ya había pasado, hermanos, muchos años. Ya el rey, hermanos, estaba reposando allá, hermanos, en la eternidad. Allá donde estaba Lázaro, allá donde estaba cada uno de los profetas. Allá estaba Samuel, hermanos, cuando de repente, hermanos, cuando llega Saúl con esta bruja y le empieza a decir, hermanos, que él necesitaba que hiciera venir o subir de la tierra a Samuel. Cuando esta hechicera, hermanos, escuchó lo que el rey quería. Vamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 28, vea lo que está diciendo aquí. Primera de Samuel, capítulo 28. Samuel ya había muerto, ya habían pasado años, pero aún sin embargo, hermanos, él todavía, cuando lo hacen subir, hermanos, de la tierra, él le profetizó al profeta Saúl. Vea lo que dice. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y lo habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los cantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Semud, en Suneb. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. O sea, ya Dios no le había escuchado. Ya Dios no le había respondido. Ya Dios estaba, hermanos, molesto con el rey Saúl. Entonces Saúl dijo a sus criados: búsquenme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y por medio de ella pregunté, y sus criados le respondieron: he aquí, hay una mujer en Andor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl
y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche y él dijo: yo ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo en mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién quieres que te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó a gran voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? ¿Por qué me has engañado? No temas, le dijo Saúl. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Oiga, hermanos, allá estaba, hermanos, el rey, el profeta Samuel. Allá estaba él, hermanos, descansando, reposando. Él estaba, hermanos, allá, ya tenía años, hermanos, que él se había ido y estaba, hermanos, descansando. Esta es la tierra. Allá estaba reposando, pero estaba, hermanos, en un cuerpo celestial. Porque la bruja de Andor lo ve venir cuando ella hace, hermanos, los hechizos y hace subir ese espíritu, hermanos, de Samuel. Ella se atemoriza y le dice: Saúl, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Oiga, hermanos, qué glorioso será cuando la teofanía de cada uno de nosotros, hermanos, venga y tome este cuerpo, hermanos, achacoso, o este cuerpo, hermanos, y nos lleve a la eternidad. Estaba Saúl abajo de la tierra. ¿Por qué estaba abajo de la tierra? Porque antes de que viniera, hermanos, la gracia, antes de que viniera el Señor Jesús, hermanos, allí, hermanos, estaba debajo de la tierra, hermanos, la dimensión, la 6ª dimensión, se pudiera decir. Allí era donde moría uno y iba a descansar. No iba, hermanos, hacia el infierno, iba a un lugar que Dios tenía preparado para ellos. Iban allí y reposaban. Allí fue, hermanos, donde fue Lázaro también. Usted sabe, la escritura habla que murió el rico y murió también Lázaro. Y Lázaro fue llevado, hermanos, al seno de Abraham. Aquí estaba el seno de Abraham, abajo de la tierra. Y cuando el rico, hermanos, abre los ojos, hermanos, y está en el infierno, hermanos, voltea y ve en el seno de Abraham al padre Abraham y a Lázaro. Entonces, él habla, el hombre rico habla y le dice: padre Abraham, manda a Lázaro para que con sus yemas de sus dedos refresque mi lengua, que estoy siendo atormentado. Pero aquí estaba, hermanos, en esta gran cima, le dijo a Abraham, a Lázaro, al rico, una gran cima nos divide. Vamos a Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Capítulo 16 y verso 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez.
Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Verso 26. Verso 25. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que tú recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también sus males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Y luego el verso 26 dice: además de todo esto, una gran cima está puesta entre vosotros, y de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. O sea, no podían pasar. Esa es la razón, hermanos, por la cual cuando Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario, Jesús, hermanos, fue crucificado, entregó su espíritu. Cuando Él entregó su espíritu, hermanos, Él bajó, hermanos, a esta parte del seno de Abraham. Pero Él no se quedó allí, Él siguió más abajo, hermanos, hasta las profundidades de los abismos. Y llegó, hermanos, hasta la mera puerta donde estaba el padre, Satanás, el padre de mentira. Y fue allí Jesús para arrebatarle las llaves, hermanos, del Hades y de la muerte. Pero cuando regresa Jesús, hermanos, de allá de abajo, de donde está el diablo, vuelve a pasar, hermanos, por esta cima. Vuelve a pasar por aquí, hermanos, y se trae, hermanos, a todos aquellos que habían muerto, hermanos, aquellos profetas que se habían ido a descansar. Y cuando Él resucita, hermanos, todos los profetas resucitaron juntamente con Él. Vea qué glorioso es, hermanos, cuando nosotros, los que quedamos aquí en esta tierra, si no nos vamos y viene la venida del Señor Jesús, estos cuerpos van a ser transformados. Nos iremos, hermanos, a la eternidad para cenar con el gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Vea lo que dice aquí el mensajero. Ahora la verdadera revelación de Melquisedec aparece, que Él es Dios. La palabra, antes de que Él llegara a ser carne, Dios, la palabra, porque Él tenía que ser, nadie más podía ser inmortal como Él. ¿Ven? Yo tuve padre, tuve madre, ustedes también los tuvieron. Jesús tuvo padre y madre, pero este hombre no tuvo padre, no tuvo madre. Jesús tuvo un tiempo en que Él comenzó. Este hombre, dice, Jesús dio su vida. Este hombre no podía, porque Él era vida y es el mismísimo hombre todo el tiempo. Yo espero que Dios se lo revele, la mismísima persona, todo el tiempo. Fíjense en su título, Rey de Justicia. Ahora Hebreos 7:2, Rey de Justicia, Rey de Paz. Él es dos reyes. Ahora observen Hebreos 7:2. Rey de justicia, también Rey de paz. Él es dos reyes allí. Ahora, ya que Él ha venido en carne, y recibió su cuerpo arriba, en Apocalipsis 21:16, Él es llamado Rey de Reyes. Él es todo esos tres juntos, ¿ven? Rey Dios, Rey Teofanía, Rey Jesús.
Él es Rey de reyes. Todo se ha juntado, así como alma, cuerpo, espíritu, todo viene a ser uno. También Él es el Padre, el cual fue el primero, Hijo y Espíritu, el Espíritu, Rey de justicia, el atributo del Espíritu, teofanía, Rey de paz, teofanía en carne. Él era Rey de reyes, la misma persona. Oiga, con cuánta razón, hermanos, Moisés quería verlo a Él, pero nadie podía ver a Dios. Pero llegó el momento, hermanos, de que Dios se le presentó a Moisés y le dijo: ¿quieres verme? Me vas a ver, pero mi rostro no lo vas a poder mirar. Y Dios se llevó a Moisés, hermanos, a una peña y lo escondió allí. Y ahí estuvo Moisés. Éxodo capítulo 32, sígame a Éxodo capítulo 33, perdón. Vamos a ver lo que Moisés vio. ¿Qué clase de cuerpo Moisés vio? Éxodo capítulo 33. El verso 2, y luego voy a irme más adelante para irle avanzando al tiempo. Voy a leer del 1 al 2 y luego ya me adelanto un poquito para abreviar tiempo. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra a la cual te juré, a la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti al ángel, el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al heveo, al ateo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Y luego en el verso, permítame un momentito, verso 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? El verso 17, y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, te he conocido y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con él, que seré clemente, para con él que seré clemente. Dijo más: mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Oiga, hermanos, qué tremendo. Cuando
Moisés vio ese cuerpo, hermanos, él estaba mirando, hermanos, la misma teofanía del mismo Señor Jesús. El mismo cuerpo, hermanos, que el Señor Jesús tenía. Vea, párrafo 100. Párrafo 100 del extracto. ¿Quién es este Melquisedec? Como la palabra de la teofanía, mejor dicho, discúlpenme, él vino a Abraham en un hombre debajo del encino. Ahora miren allí llegó un hombre debajo del encino. Abraham, 3 de ellos, y se sentaron debajo del encino. 3 de ellos, fíjense, después de que él habló a Abraham. ¿Por qué vino él? Abraham, siendo que él que tenía la promesa, el mensaje del hijo que había de venir, también él era el profeta de la palabra de Dios, que estaba confiando en la palabra de Dios, llamando todo lo contrario como si no fuese. ¿Ven? Qué perfecta es la palabra. La palabra viene al profeta. ¿Ven? Ahí estaba Dios en una teofanía. La Biblia dice, la palabra viene a el profeta. Oiga, ahí estaba la teofanía, ahí estaba con Abraham. Ahí estaba, hermanos, comiendo con Abraham vino y leche. Ahí estaba el mismo Dios, hermanos, trayéndole a Abraham la promesa que ya le había hecho años atrás. ¿Qué le había dado la promesa? ¿Qué le había dicho Dios a Abraham? Abraham, vas a ser padre de muchas naciones. Abraham, te voy a dar un hijo por medio de tu esposa Sara. Pero cuando llegó el tiempo, hermanos, de la promesa, llegaron estos 3 personajes a Abraham, hermanos, y uno estaba, hermanos, aún volteado, hermanos, a la tienda, con la espalda volteada hacia la tienda, hermanos, y le empezó a decir a Abraham, hermanos, el motivo por el cual él había aparecido ya allí. Y cuando Sara escuchó, hermanos, del hijo prometido, hermanos, es cuando Sara empezó a reírse dentro de sí, diciendo, ¿qué acaso yo siendo vieja le daré un hijo a mi Señor? Y el ángel volteó, hermanos, el ángel discernió lo que Sara, hermanos, había hecho. Cuando el ángel discernió, hermanos, y miró que Sara se había reído, le dijo el ángel a Abraham, le dijo, Abraham, ¿por qué se ha reído Sara, tu mujer? ¿Que acaso hay algo imposible para Dios? No lo hay. Era Dios, venía a traer, hermanos, la promesa. Síganme a Génesis capítulo 18. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Génesis capítulo 18. Promesa del nacimiento de Isaac. Verso 1. Después le apareció Jehová en el encinar de Memre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Abraham los ve que van llegando, y Abraham sale de la tienda, hermanos, y se postra ante ellos. Y ve el verso 3. Cuando Abraham se postra en tierra, hermanos, él dice, y dijo, Señor, si hubiere hallado gracia en tus ojos, te ruego que no me pases de tu siervo. Y luego el verso 8. Y le dijeron estos varones a Abraham, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. He aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. O sea, ya no podía tener familia.
Ya Sara, hermanos, tenía 90 años. Ya Abraham tenía 100 años. Ya había pasado, hermanos, la costumbre de las mujeres en Sara. Ya no podía, y además de eso, hermanos, Sara era estéril. Y luego en el verso 12 dice: se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo mi Señor también ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y luego le dicen los ángeles: al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces, ¿qué pasó? Negó Sara que se había reído. En el verso 15, entonces Sara negó diciendo: no me reí porque tuve miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. ¿Usted cree que nos vamos a esconder, hermanos, delante de la presencia de Dios? ¿Usted cree que Dios, hermanos, no conoce lo que está en nuestro corazón? Él es el Dios todopoderoso. Él está en estos momentos, hermanos, pensando, conociendo, hermanos, qué es lo que usted en esta hora está pensando aquí en este lugar. Él sabe, hermanos, Él conoce aún lo más profundo, hermanos, de nuestro corazón. Sara, hermanos, se rió, negó. Aparte de que se rió, negó. ¿Sabe qué? Hizo mentiroso, hermanos, a Dios. Cuando Dios le preguntó: Sara, ¿te reíste? Sara negó. ¿Qué estaba haciendo Sara allí? Le estaba diciendo a Dios que era mentiroso. Le estaba diciendo a Dios que era mentiroso. Pero vea lo que Dios dijo. Mensajero habla y dice, hermanos, que Dios en ese momento podía deshacerse, hermanos, de Sara. La podía matar, la podía aniquilar, hermanos. Así como iniquiló, hermanos, al hijo rebelde, hermanos, de Rubén, el hijo de Jacob. Cuando él salió, hermanos, le reveló, empezó, hermanos, a discutir con su madre, empezó, hermanos, a golpear a su madre, hermanos, y cuando aquel hijo sale, hermanos, de la casa de su madre, hermanos, llega la ira de Dios, hermanos, en un rayo y lo mata por rebelde. ¿Usted cree que Dios no había o no hubiera podido hacer eso con Sara? Claro que sí, pero Dios tenía, hermanos, que traer a cumplimiento la palabra que le había prometido a Abraham. Abraham, te voy a dar un hijo y va a ser por medio de Sara. Sara pensó, hermanos, ya estoy vieja, yo no podré tener un hijo. Quizás Dios quiso decir que lo vas a tener por medio de mi sierva Agar, pero no era por ahí la línea o lo cual Dios les había dicho. Dios les había dicho: te voy a dar un hijo. Sara, tu esposa, tu mujer, tendrá un hijo, te dará a luz un hijo. Entonces Sara niega diciendo: no me reí porque tuve miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Y usted va a encontrar, hermanos, aquí mismo en la palabra de Dios, en Génesis, hermanos, que también Abraham se ríe. Pero cuando él, hermanos, recibe esa noticia, hermanos, él no se ríe, hermanos, con una risa incrédula. Él se ríe, hermanos, de felicidad, contento, porque Dios, hermanos, le había dado la promesa, y él, Abraham, sabía que Dios era fiel, hermanos, y que si Dios le había dado esa promesa, hermanos, Dios tenía que cumplirla. Denle aplausos al Señor Jesús. Dios es real, Dios es perfecto. Ya voy a ir cerrando porque no sé cuánto me queda para la transmisión. Tengo que dar la bendición de parte de Dios. ¿Cuántos minutos me quedan, hermano?
Gracias, hermano. Vea lo que sigue diciendo el hermano. Ahora fíjense en Abraham. Había 3 de ellos juntos, pero cuando Abraham se encontró con los 3, él solamente dijo, mi Señor. Y esa palabra, hermanos, dirigió a Abraham a su Señor. Mi Señor. No dijo mis señores, sino dijo mi Señor. Pero cuando Lot, allá en Sodoma, 2 de ellos descendieron allá, y Lot vio a 2 de ellos venir, y él dijo, mis señores. ¿Ven? ¿Qué pasaba? En primer lugar, Lot no era un profeta. Eso es correcto, ni tampoco era el mensajero de la hora. Así que él no tenía ninguna revelación de él. Es exactamente correcto. Lot podía llamarlos señores. Una docena de ellos. Él todavía podía decir señores. Pero no importa, cuando vio a Abraham aún era un señor. Allí está Dios, este Melquisedec. Fíjense, después de que la batalla terminó, Melquisedec le sirvió la comunión. Oiga, un tipo perfecto de Jesucristo y la novia. Cuando la batalla termine aquí en esta tierra, hermanos, la Escritura dice, hermanos, en 1 Tesalonicenses 4:16, porque el mismo Señor con voz de mando, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán, y juntamente nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Seremos arrebatados y recibiremos al Señor en el aire. ¿Qué tipo perfecto va a ser, hermanos, cuando la batalla, hermanos, termine aquí en esta tierra? El gran Jehová de los ejércitos, el gran Dios todopoderoso, hermanos, descenderá del cielo, vendrá por nosotros, hermanos, para llevarnos a las bodas del Cordero, hermanos, y allí mismo impartirnos la cena del Señor. Vean lo que sigue diciendo el hermano. Fíjense, después de que la batalla terminó, Melquisedec, él le sirvió la comunión a su hijo victorioso. Piensen en eso. Parte de sí mismo. Ahora queremos ver aquí. Aquí está en tipo a la vista la comunión. Dios, después de la batalla, él dio de sí mismo. Él dio de sí mismo porque la comunión es parte de Cristo. Y después de que la lucha termine, después de que ustedes mismos se han vencido, entonces es cuando participan de Cristo. Llega a ser parte de este ser. ¿Lo captan? ¿Con cuánta razón, hermanos? Jacob no quería soltar al ángel del Señor. No quería soltar la teofanía, hermanos, de Cristo. ¿Te recuerda cuando él estaba luchando con el ángel? Toda la noche, hermanos, estuvo esa guerra, esa lucha. Y Jacob, hermanos, se aferraba porque él quería la bendición de parte de ese ángel. Vea lo que dice el mensajero. Jacob luchó toda la noche y no lo soltó hasta que él lo bendijo. Eso es correcto. Luchó por la vida. Dios nos ha prometido, hermanos, vida eterna a nosotros. Es una promesa que Dios nos ha prometido, vida eterna. Pero nosotros, como hijos de Dios, hijas de Dios, tenemos que luchar por esa vida eterna. Tenemos que enfrentar los retos que vienen a nuestras vidas. Tenemos que, hermanos, empezar a abrirnos camino, porque vamos rumbo a la eternidad. Vamos rumbo, hermanos, a la eternidad para celebrar las bodas del Cordero con Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Jacob luchó por la vida
Y después de que la batalla ha terminado, entonces Dios les da de sí mismo. Esa es su verdadera comunión. El panecito y la hojuela solo lo representan, solo lo representa. Ustedes no deberían de tomarla a menos que ustedes hayan luchado, llegando a ser parte de Dios. Recuerde, para este tiempo la comunión nunca había sido instituida, no hasta antes de la muerte de Jesucristo, cientos de años después. Pero Melquisedec, después de que su hijo Abraham había ganado la victoria, Melquisedec se encontró con él y le dio vino y pan, mostrando de que después de que esta batalla termine, nos encontraremos con él en los cielos y tomaremos la comunión otra vez. Será la cena de las bodas. Qué maravilloso será ese día. Vale la pena luchar. Vale la pena, hermanos, empezar a abrirnos camino. Vale la pena, hermanos, pelear contra las garras del enemigo. Porque después de que esta batalla termine, hermanos, después de que las Biblias, hermanos, sean cerradas, hermanos, entonces nos iremos a las bodas del Cordero para celebrar la comunión con el gran Jehová de los ejércitos. Fíjese de nuevo, Melquisedec fue a encontrarse con Abraham antes de que él regresara a casa. Qué hermoso tipo aquí, Melquisedec encontrándose con Abraham antes de que él regresara a casa después de la batalla. Nosotros nos encontramos con Jesús en el aire. Antes de que lleguemos a casa, eso es correcto. Segunda de Tesalonicenses lo está aclarando. Qué precioso mensaje es este, hermanos. ¿Quién es este gran Melquisedec? Nos encontramos con él en el aire, un hermoso tipo de Rebeca encontrándose con Isaac. Otro ejemplo, hermanos. Usted sabe, Isaac, hijo de Abraham, la promesa. Pero llegaba el momento, hermanos, que Abraham sabía, hermanos, que Isaac tenía que conseguir, hermanos, su esposa. Y mandó a su siervo, hermanos, para que le consiguiera esposa para su hijo. Y Eliezer llegó, pero antes de que fuera a buscar, hermanos, la esposa, Dios, Abraham le dijo, hermanos, que se pusiera primeramente en las manos de Dios. Y aquel hombre siervo, hermanos de Abraham, se puso en las manos de Dios y le pidió una cosa a Dios. La cosa que él le pidió, le dijo: Señor, que cuando yo llegue a tal lugar, que la primera doncella que venga y me dé de beber a mí agua, y le dé de beber a mis camellos, que esa sea la esposa para tu hijo. Y ahí iba, hermano, se montó en el camello y se fue a buscar la esposa de Isaac, el siervo de Abraham. Y cuando llega, hermanos, allá donde está Rebeca, hermanos, la noticia, que cuando Rebeca lo ve, hermanos, agarra el cántaro de agua, hermanos, y va y le da de beber. Y cuando le da de beber, hermanos, le da también a su camello. Y cuando Eleazar, hermanos, le dice a Rebeca cuál era el motivo de su visita, hermanos, él le dice: yo vengo en busca de una esposa para mi siervo Isaac. ¿Quieres ser su esposa? Sí, sí quiero. ¿Quieres ir conmigo allá? Sí, sí quiero. Qué precioso tipo, hermanos. Vea lo que dice el mensajero. Qué precioso tipo de Rebeca encontrándose con Isaac en camino, en lo fresco del día. Nos encontramos con él en el aire,
Segunda de Tesalonicenses dice, porque nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, no perseveraremos o impediremos a aquellos que durmieron, porque se tocará la trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Perfecto. Todos estos tipos. Y con este extracto cierro. Por tanto, la teofanía, si ustedes han muerto y entrado en esa teofanía, ¿qué sucede? La teofanía viene a la tierra a recoger el cuerpo redimido. Y si usted está aquí en el aire, ustedes toman esos cuerpos para recibir la teofanía. Allí lo tienen arrebatados y nos vamos a recibir al Señor en el aire. ¿Quién es este Melquisedec sino Dios mismo en cuerpo teofánico? El mismo de ayer, de hoy, hermanos, y por los siglos. El mismo que está aquí en esta hora en forma del Espíritu Santo, hermanos, para fortalecer su vida, para vivificar su corazón. Es el mismo Dios que está aquí en esta hora en forma del Espíritu Santo. Póngase de pie. Ahora veamos aquí claramente el secreto completo de nuestras vidas en la jornada y muerte, en donde vamos después de que morimos. También la predestinación está a plena vista aquí. Ahora escuchen mientras enseñamos esto atentamente. La etapa del propósito eterno que Él tenía en su secreto ahora ha sido revelado. Fíjense, todavía hay 3 etapas para la perfección. Así que Él redime al mundo de la manera en que Él redime a su iglesia. Él redime al pueblo en 3 etapas. Ahora miren, primero es la justificación, como predicó Lutero. Segundo, justificación, como predicó Wesley. Lo tercero, el bautismo del Espíritu Santo. Eso es correcto. Luego viene el rapto. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos le aman a Él en esta mañana, tarde? Yo creo que Él ha sido bueno, Él ha sido misericordioso con cada uno, hermanos, de nosotros. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Bendigo al tabernáculo de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Dios le bendiga en esta